están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana de noticias. Vamos de inmediato con los titulares. El canciller Van Claveren se reunió con el embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal, tras el llamado a consulta realizado por el presidente Boric. En la cita se abordó el conflicto entre Hamás y el ejército israelí. Desde la embajada de ese país descartaron que Israel esté violando el derecho internacional. Miguel Crispi se presentó ante la comisión por el caso Convenios. El jefe de asesores de la presidencia señaló haberse enterado de lo sucedido por un rumor 9 días antes que el mandatario que se hiciera público el caso. La declaración fue cuestionada por los diputados, quienes acusan inconsistencias en su versión. El futbolista de Colo-Colo, Jordi Thompson, quedó en prisión preventiva por 45 días por femicidio frustrado y desacato tras un nuevo hecho de violencia intrafamiliar en contra de su pareja. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hizo un llamado a tomar acciones en contra de este tipo de situaciones en el deporte. 7 deportistas cubanos participantes de Santiago 2023 habrían sido reportados como fugados desde su delegación. Se trataría de 6 jugadores del equipo de hockey césped y un ballista de 400 metros. El subsecretario Monsalve llamó a ser cautos, pues la visa de los atletas los habilita para quedarse en el país por 90 días. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que en algunas horas el mandatario Gabriel Boric va a recibir la propuesta constitucional de mano de la presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Hevia. El mandatario va a firmar además el decreto que habilita, que convoca al plebiscito del 17 de diciembre y una vez que se publique va a poder comenzar el periodo de campaña electoral. De todo aquello, los detalles además de esta ceremonia, nos lo cuenta Macarena Rojas. Parece un déjà vu, pero no lo es. Sí se usará el mismo salón de honor, con los mismos preparativos, pero un texto completamente distinto será el protagonista. Así se llevará a cabo la entrega de la propuesta constitucional por parte del Consejo al presidente de la República. Presidente, ¿cómo se está preparando para mañana? Presidente, ¿va por el discurso unificador? No hubo respuesta por parte del presidente, pero sí desde la moneda. Y el presidente va a seguir diciendo lo que ha dicho, ¿no? En su tono republicano. Evidentemente es una constatación indesmentible de que la propuesta de texto no logró la unidad que se esperaba y no logró los consensos ni la transversalidad que se esperaba después del primer proceso, ¿no? Una ceremonia que se realizará en el ex Congreso con cerca de 400 invitados desde las 8:30 de la mañana. En la cita se interpretará el himno nacional para luego dar paso al último discurso de la presidenta del Consejo. Tras esto, el mandatario entregará unas palabras, todo para terminar firmando el decreto que convoca el plebiscito del 17 de diciembre. Nosotros esperamos que el presidente de la República tenga la imparcialidad suficiente para cumplir con su deber de informar a la ciudadanía, entregando esos contenidos de manera imparcial y sin hacer un llamado específico a votar en una determinada dirección. Ahora lo que corresponde como gobierno no solo es recibir el texto, sino que a partir de ese mismo día, el día de mañana, iniciar y habilitar los procesos informativos. Proceso que también abre el periodo de campaña electoral una vez que se publique el decreto. Cada partido y coalición afina sus planes para tratar de convencer a los ciudadanos que por obligación tendrán que acudir a las urnas. Mientras más se acerque una argumentación que asocie las condiciones de vida y las expectativas de cambio en la calidad de vida que tenga la gente con ejemplos concretos, va a ser mucho más convincente de por qué es la posición que hay que tener. Una campaña ciudadana significa el que permitamos que estos artículos le conecten con la ciudadanía y muestren a la gente, no sé, que el Plan Nacional de Cuidados que plantea el presidente Boric, por ejemplo, es viable bajo este texto. Yo tengo serias dudas. Ya hemos iniciado giras de los liderazgos de nuestra coalición desde Arica a Punta Arenas, justamente para lograr sacar adelante un triunfo el próximo 17 de diciembre y cerrar un ciclo constitucional. Cierre que también buscan desde la UDI incentivando la opción a favor. Es que desde el partido ya han tomado decisiones concretas en cuanto a la campaña. Evelyn Matei, por ejemplo, se llevará parte del protagonismo. Evelyn Matei va a jugar un rol, sobre todo en lo que significa el despliegue, la visibilización de que esta es una constitución pro mujeres. Las aprehensiones que tuvo
sostuvo en algún momento Evelyn Matei respecto al contenido constitucional tenían mucho que ver con el tema mujeres. Eso mientras otros aún no ratifican su postura como la DC. Tenemos hoy día una constitución partisana, contradictoria y con graves problemas técnicos de acuerdo a lo que nos dicen los especialistas. Creo que no hay otra alternativa que llamar al rechazo. Lo digan en consecuencia el expresidente Frey, lo digan exparlamentarios, lo diga la militancia. Yo creo que no podemos aceptar esta propuesta constitucional que está sesgada. Decisión que la Democracia Cristiana tomará este martes, mismo día en que el presidente Gabriel Boric recibirá la propuesta de nueva constitución y convocará un plebiscito que cierra el trabajo para siempre del Consejo Constitucional. Bueno, y por lo mismo ponga muchísima atención a lo siguiente, porque a las 7 de la mañana van a comenzar los cortes de tránsito en el centro de Santiago debido justamente a esta ceremonia de entrega de la propuesta de nueva constitución al presidente Gabriel Boric. Los desvíos que se van a extender hasta las 10 de la mañana aproximadamente se van a aplicar en las calles Compañía, Teatinos, Monjitas y Morandé. Sin embargo, el funcionamiento de las estaciones del metro no van a experimentar cambios a raíz de la ceremonia. Estos desvíos se implementan mañana a contar de las 7 de la mañana y esto debería ser aproximadamente hasta las 10:30 horas. Va a depender de cuánto dure la actividad, pero eso es lo que tenemos proyectado, el tiempo que va a durar estos desvíos. Ahí hacemos un llamado a la ciudadanía, por favor, informarse de estos desvíos, tomar las precauciones pertinentes con los desvíos que estamos dando a conocer. Proponemos, ojalá, si pueden ocupar la locomoción colectiva como una alternativa para evitar congestiones, pueden llegar a sus lugares de trabajo o a sus domicilios lo más rápido posible y evitar congestiones. Bueno, y el ministro de Relaciones Exteriores se reunió con el embajador de Chile en Israel luego de ser llamado a consulta por el presidente Gabriel Boric. Ivo Goit nos tiene más detalles de esto, qué sucedió, cómo fue esta reunión. Ivo, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se concretó finalmente la primera reunión del embajador chileno en Israel, Jorge Carvajal, con el canciller de nuestro país, Alberto Van Claveren, en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una reunión que comenzó pasado el mediodía y que tuvo una extensión de 1 hora para tratar de manera general en esta primera reunión la situación que ocurre en Israel. Recordemos que fue llamado a consulta el embajador Jorge Carvajal por parte del gobierno chileno para dar cuenta de lo que está ocurriendo en estos momentos en Medio Oriente. Han sido distintos los organismos internacionales y también gobiernos particulares que han condenado lo que está sucediendo, que han solicitado una tregua humanitaria, poder dar un respiro a la situación que tiene cerca de 10.000 muertos en territorio de Gaza, que por supuesto preocupa al mundo entero en estos momentos. Los desplazamientos también de quienes han tenido que abandonar sus hogares ante esta ofensiva israelí. La posición del gobierno chileno ha sido solo una, condenando los actos que están ocurriendo ahí. Están por el bando de la humanidad, decía el presidente de la República hace algunos días desde Estados Unidos. Él no toma bando ni por Palestina ni por Israel en estos momentos. Lo que les interesa, por supuesto, es que se pueda solucionar de la mejor forma este conflicto que ya se arrastra por semanas y que, como les decía, tiene cerca de 10.000 muertos en territorio de Gaza. De ahí la importancia de la presencia del embajador Jorge Carvajal en nuestro país, en esta reunión donde pudo dar cuenta de la situación de los chilenos en Israel, de los rehenes también, de lo que está sucediendo en Cisjordania y también de la situación actual y cómo va a seguir de acá en más. De hecho, fue el canciller Alberto Van Claveren quien en horas de esta tarde entregó más detalles acerca de esta reunión y también de los próximos días acerca del trabajo de Jorge Carvajal, que se mantendrá en nuestro país hasta que así lo disponga Cancillería. Fue una reunión extensa en que, en primer lugar, hablamos del drama humanitario que se está viviendo en Gaza y concretamente también de las violaciones al derecho internacional humanitario. En segundo lugar, abordamos la situación de los chilenos residentes en Israel, sobre todo después de la evacuación que se realizó en las semanas anteriores. Por último, hablamos de la situación de los rehenes que todavía están en manos de Hamas. Justamente estuvimos consultando sobre las gestiones que se están realizando. El embajador va a seguir informando aquí en Santiago de acuerdo a las instrucciones que nosotros hemos entregado.
Ahí estaban entonces las palabras del canciller Alberto Van Claveren. Durante el día de hoy, durante la jornada, también en la mañana, se especulaba la posibilidad de que el embajador Jorge Carvajal pudiese venir al Palacio de la Moneda a reunirse con el presidente Gabriel Boric. Más temprano, la ministra Camila Vallejo nos contaba que existían las intenciones por parte del presidente de poder concretar una reunión, pero en estos días tiene una agenda copada, intensa el presidente de la República, así que habrá que hacer un espacio. Más entrado del día nos decían que no estaba en agenda, que este lunes se pudiesen reunir, pero ustedes escuchaban al canciller Alberto Van Claveren. Va a continuar en nuestro país por un tiempo indeterminado y hasta que Cancillería así lo disponga, tomando en cuenta la situación en Israel, la presencia del embajador, así que no se descarta, eso sí, que se pueda reunir con el presidente de la República, Gabriel Boric, y sea el mismo quien le pueda dar cuenta de la situación, de lo que está ocurriendo en estos momentos en Medio Oriente, así que durante los próximos días tendremos noticias en relación a la presencia de Jorge Carvajal, el embajador de Chile en Israel, en nuestro país, y también el desarrollo de la situación en Medio Oriente y ver la posibilidad de esta reunión con el presidente de la República, Gabriel Boric. Le agradecemos a Ivo Goich entonces el reporte de esta reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador de Chile en Israel. Un hecho gravísimo: en prisión preventiva quedó el jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson, luego de ser formalizado por femicidio frustrado. Esto tras una denuncia que realizó su pareja la madrugada de hoy. María Luisa Carrión nos cuenta. Me parece que por características como la forma en que se ejerció la violencia, son acciones que son suficientemente claras e indicativas de que el imputado buscaba con ellos quitarle la vida a la víctima. Es la voz de la fiscal Patricia Villablanca en la formalización del jugador de Colo-Colo. Para el ente persecutor no hay lugar a dudas y por eso le imputó el delito de femicidio frustrado. Todo partió en este edificio de Avenida Vicuña a Maquena a las 1:15 de la madrugada. El tercer turno de Carabineros llegó hasta esta residencia en La Florida, donde recibió la denuncia de una mujer. Carabineros de la 36 Comisaría de La Florida recibe denuncia de una mujer que fue agredida en contexto de violencia intrafamiliar. A razón de este procedimiento se detiene a un sujeto de sexo masculino y mayor de edad. Estos hechos fueron informados al Ministerio Público. Sujeto de 19 años que ya registraba otros episodios por violencia intrafamiliar y hacia la misma víctima. Hablamos del jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson. Su pareja ya lo había denunciado por agresiones en el pasado. El proceso terminó en una salida alternativa con un pago monetario y la condición de someterse a un tratamiento médico y no acercarse a la víctima en términos violentos, lo que a todas luces no se cumplió. Viven dos futbolistas de Colo-Colo y en sí a veces los reclamos de cuando ellos terminan de jugar su partido de fútbol, después hacen sus carretes y eso más que nada los reclamos de por la música alta y eso. ¿Anoche hubo un reclamo de eso? En el grupo del condominio más que los reclamos era por los ruidos molestos. Entonces, ¿qué pasó? Por el grupo nos enteramos que hoy día en la mañana tomaron nuevamente detenido a Jordi Thompson. Detenido bajo la influencia del alcohol, cuando Carabineros llegó a su departamento estaba dormido. La víctima había logrado escapar hacia conserjería luego de sufrir agresiones físicas. En este tipo de relaciones donde hay posición dominante, por decirlo de alguna forma, por parte del victimario, del imputado, se da estas relaciones de dependencia, siempre porque hay dependencia económica, dependencia sentimental, dependencia incluso desde el punto de vista de la fuerza y de, en este caso, que un personaje público. Entonces, estas cosas sin duda hacen que la víctima quede mucho más vulnerable a diferencia de otros casos. Queremos recordar que las víctimas suelen estar en una situación de dependencia emocional y falta de autonomía que es bastante grave y por lo tanto llamamos a no hacer juicios, a no revictimizar y a todas las instituciones, incluyendo las deportivas, a tomar esto como lo que es, como un delito, no un problema de camarín, no un problema personal. Blanco y Negro, a través de un comunicado, había señalado más temprano que el jugador sería separado inmediatamente del primer equipo y que como club apoya la recuperación integral del futbolista. En el pasado, Colo-Colo había sido cuestionado por la forma en que trató las denuncias hacia su deportista, cuestionamientos que apuntan a que lo sucedido la madrugada de este lunes se pudo haber evitado. Sin duda que aquí se actuó de manera laxa, por cuanto no se le toma el peso a la situación en la que se encontraban estos jóvenes. En primer lugar, desde la formación en la propia Casa Alba,
También cómo los clubes de fútbol, en particular Colo-Colo en este caso, han minimizado el machismo dentro de los clubes. Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, usó sus redes sociales para condenar la situación de Thompson. La tildó de extremadamente grave e inaceptable y consecuencia de la falta de medidas suficientes a su juicio. Indica también que es lamentable que en un año de malos resultados el equipo haga noticia por hechos delictuales. Dentro de las dinámicas de la violencia intrafamiliar siempre se producen situaciones en las que la defensa va a intentar desacreditar el testimonio de la víctima, pero el Ministerio Público estimó que el relato de la víctima era veraz. Nosotros vamos a presentar el recurso de apelación, lo más probable, sí, porque creemos que esta dinámica distinta cambia la versión de los hechos y, consecuentemente, no es lo mismo estar en presencia de una situación de violencia intrafamiliar, que obviamente es condenable, versus una situación de femicidio, que es lo que se le está imputando a mi representado. 45 días de investigación decretó la jueza, cautelar más gravosa para el jugador de Colo-Colo, que al femicidio frustrado sumó una formalización por desacato. En prisión preventiva entonces quedará por considerarse un peligro para la víctima. Y lo importante es que el sistema resguarde a las víctimas, lo importante es que ellas sepan que pueden denunciar, que van a ser acogidas, y que el sistema las proteja de verdad y no las exponga a lo difícil que es a veces hacer la denuncia y no las exponga justamente al riesgo de que sus agresores vuelvan sobre ellas hasta que ya no sea un insulto, luego un golpe, sino que terminen quitándoles la vida, ni una menos. Vamos a otras materias. Les contamos que el jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, asistió a la comisión investigadora del caso Convenio finalmente. Una comparecencia que no satisfizo a la oposición, que cuestionó la coherencia de la versión del funcionario y el momento, además, en el cual se había enterado previo a que estallara públicamente este caso. Estefanía Bustamante tiene todos los antecedentes. Estefanía, buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Claro, había alta expectación no solamente de la comisión investigadora, sino que también de los medios de comunicación a la espera de lo que fue la llegada del jefe de asesores de la moneda hasta el Congreso. Primero estuvo en la sala de la Secretaría General de la Presidencia y se coordinó todo cómo iba a ser finalmente la dinámica de la comisión, que finalmente terminó con una ronda de preguntas. 4 preguntas se agrupaban para hacerle finalmente las consultas a Miguel Crispi, que se centraron en varios puntos, ¿no? Recordemos que tú lo mencionabas, finalmente él llega hasta la Comisión de Asentamientos Precarios del MIMBU, la comisión del caso Convenios, pero era la tercera vez que se le citaba. 2 veces se le había citado antes, la primera se excusó diciendo que había poco tiempo entre la fecha de la citación y la comparecencia misma, por lo tanto era muy poco tiempo para poder preparar algo. Ahí también el Palacio de la Moneda argumentó que él no era un funcionario de planta, era un funcionario a honorarios y por lo tanto no correspondía que él asistiera a estas instancias. Ahí también fue clave el Contralor de la República cuando la comisión investigadora acude a la Contraloría mediante oficio para preguntar por qué Miguel Crispi no asistía en su calidad de funcionario público. Ahí entonces lo menciona Miguel Crispi al inicio de esta sesión. La declaración del Contralor fue crucial finalmente para que en esta tercera citación pudiese asistir de manera presencial hasta la comisión investigadora, donde incluso ante la alta expectación se había pedido una sala más grande para poder estar precisamente en una sesión que duró más de 3 horas. Temblor incluido también dentro de las sesiones durante esta mañana, varios temas, uno de ellos que es el que más ha sido criticado y cuestionado por parte de la oposición, Mónica, tiene que ver con la cronología. ¿Cuándo se entera la moneda finalmente del caso Democracia Viva? Hasta ahora lo que se sabía era que el 16 de junio se supo de este caso en el Palacio de Gobierno, pero Miguel Crispi dice que a través de un rumor se había enterado el 7 de junio, algo que vamos a profundizar un poco más adelante, pero antes los invito a que revisemos lo que fue el momento, la salida de Miguel Crispi de la Comisión de Asentamientos Precarios. Disculpen, estuve más de 3 horas en la comisión y ahora voy a parar un momento. ¿Quién le señaló a la subsecretaria usted por teléfono el 7 de junio cuando la contactó? Ella tenía información desde el mes de mayo con respecto a este tema. Democracia Viva. Permiso. ¿Cómo se da a conocer ¿Fue a través del senador Latorre, que también se enteró 10 días antes?
Bueno, así como ustedes ven que él se retiró de la sala donde estaba sesionando la comisión investigadora, asimismo también llegó. Habían varias consultas que le hacíamos por parte de los medios de comunicación a Miguel Crispi, no quiso contestar, fue bien escueto, dijo por lo menos a la salida que él ya había hablado más de 3 horas tratando de responder las consultas de los parlamentarios, que no solamente eran los integrantes de la comisión, había más diputados presentes, diputadas también, que querían hacerles distintas consultas a Miguel Crispi. Parte de aquello era lo que yo les mencionaba, ¿no? Que en su calidad de asesor presidencial, en qué momento se entera él, cómo fue el manejo al interior del Palacio de Gobierno respecto al momento en que se enteran del caso Democracia Viva. Yo les comentaba que lo que dice Miguel Crispi es que a través de un rumor, el día 7 de junio se entera de que había una fundación ligada a Daniel Andrade y que estaba este rumor vinculado a la Seremi de Antofagasta. Recordemos que ambos, tanto Carlos Contreras, ex Seremi, como Daniel Andrade, militantes de Revolución Democrática, al igual que Miguel Crispi, después fueron expulsados Contreras y Andrade a propósito del caso Democracia Viva, pero respecto de aquello se entera de este rumor Miguel Crispi y él acude hasta la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien también renunció a su cargo a propósito de la explosión mediática de este caso, y acude a ella, le pide finalmente que se tomen las medidas necesarias, que se investigue el caso. Lo que le responde Tatiana Rojas es que ella estaba en conocimiento ya de esta situación, tenía un correo, recordemos un correo que se supo ya hace varios meses atrás de la Asociación de Funcionarios del Servio, alertando lo que estaba ocurriendo ahí con esta fundación en la región de Antofagasta. Ahí lo que dice Miguel Crispi es que, sabido este rumor, informado a la subsecretaria de Vivienda, él, como jefe de asesores, se desliga ya de esta información hasta el 16 de junio, cuando un medio regional en Antofagasta publica la información ligada a Democracia Viva, y ahí lo que ocurre finalmente, lo decía el asesor presidencial, se da cuenta de que las medidas no se tomaron de forma correspondiente y le informa al presidente de la República que él estaba al tanto 9 días antes de este rumor, o al menos de que había una situación ocurriendo ahí en la región de Antofagasta. Pasemos a revisar precisamente esas declaraciones y lo que respondió también el presidente de la Comisión de Asentamientos Precarios. El día 16 es el día en que el presidente toma conocimiento de algo que ha crecido en estos 5 meses enormemente. Yo, como jefe de asesores, tomé conocimiento de un rumor en relación a esto el día 7 de junio, antes que el presidente de la República. De lo que tomé conocimiento es de un rumor que es similar al que puede pasar por el mismo de sus escritorios como sus asesores, o del enorme flujo de información que atraviesa las oficinas del jefe de asesores de la presidencia o de los gabinetes, donde se señalaba como rumor de que había una situación en la región de Antofagasta donde Daniel Andrade tendría alguna participación en una fundación que a su vez tenía un vínculo con la Seremi de Antofagasta. La verdad es que es lamentable que escuchemos, me enteré por la prensa, a través de rumores. O sea, a través de rumores es que este gobierno se comunica. A través de enterarse por la prensa es que toman las acciones necesarias. Con fechas dispares, la verdad es que hoy día no hemos tenido, creo yo, una buena comisión en cuanto a insumos para poder esclarecer qué es lo que pasó realmente dentro de la moneda. Quizás es una pregunta que nunca va a poder responderse, o por lo menos no este poder político, quizás sí la Fiscalía. Y en ese sentido esperamos que también hagan un aporte la Fiscalía que vaya más al trasfondo para que se sepa realmente cuánto se sabía por parte de la moneda. Estefanía, que hay varias cosas que son o que llaman la atención. Lo primero es cuándo se entera Miguel Crispi. Él dice y reconoce ahora públicamente que se enteró antes de que estallara públicamente el caso. Ese ya es un punto. Se enteró antes de que estallara públicamente el caso, y de inmediato desde la oposición dicen, ¿realmente no le dijo al presidente? Él afirma no haberle dicho, pero instalan y dicen dudar también desde la oposición. Si es cierto que no le dijo, ¿cómo no le dijo? O sea, ¿por qué no le dijo si era algo grave? ¿De dónde deduce uno que era grave? Es que básicamente lo esencial se sabe desde el primer momento. Si el rumor era, como él manifiesta, que había una relación entre Andrade y la Seremi a través de una fundación, claramente había una incompatibilidad. Si eran amigos, uno era ex
jefe de gabinete de la diputada Pérez y el otro era la pareja. O sea, ya se sabe lo más importante. O sea, habrá crecido porque hay otros casos que aparecen, pero lo esencial, lo más grave, está ahí, en ese rumor, como él dice. Y pareciera que a él le sucedió y le llamó la atención y le pareció grave porque se lo dice a la subsecretaria. Si se lo dijo a la subsecretaria, ¿por qué no llevó o no escaló, dada la gravedad de lo que estaba pasando, lo que parecía que podía estar pasando, hacia el presidente de la República? Porque no le advirtió de aquello. Eso, la verdad es que llama la atención. Y lo otro que llama la atención, dice que no lo consideró delito. ¿Y por qué aclara ese punto? Porque tienen los funcionarios públicos un plazo para dar a conocer o manifestarse respecto de cuando puede haber un eventual delito. Ahora él dice que no está la tesis en el gobierno que no es funcionario público porque está a contrata, pero de todas maneras hace esa señal también públicamente. Y lo otro que llama la atención es que si lo derivó a las subsecretarias porque creía que era grave, pero se lo deriva a alguien que es de Revolución Democrática. No sé si era la mejor derivación posible. Sí, además también la subsecretaria Tatiana Rojas era de Revolución Democrática. En su momento dijo que esta información tampoco había alcanzado a entregarla al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Horas después de esa declaración, el presidente le pide la renuncia a Tatiana Rojas. Y yo creo que aquí, Mónica, ocurren también dos cosas. Primero, con este tipo de declaraciones que han sido cuestionadas por la oposición, tú lo comentabas también, ¿por qué no se alertó quizás al presidente? ¿En qué momento también se hizo? Yo creo que también La Moneda buscaba evitar de cierta forma que esto ocurriera, ¿no? Porque Miguel Crispi se le estaba citando en un principio, al menos eso se sostenía, que se le debía citar como exsubsecretario de Desarrollo Regional por el caso Procultura, el caso Fachadas. Pero lo que sostenía el presidente de la Comisión de Asentamientos Precarios es que él debía asistir como jefe de asesores de La Moneda. Incluso en la segunda citación, Miguel Crispi respondió por escrito, pero respondió respecto al caso Procultura. Estaba entonces este tema de que se resistían desde el Palacio a que compareciera Miguel Crispi como jefe de asesores. Lo que ocurre entonces es que hoy día aquello se concreta y finalmente él responde, parte de la declaración, parte diciendo que él como jefe de los asesores de La Moneda se enteró el 7 de junio. Por lo tanto, una versión que ha sido puesta en duda por parte de la oposición. De hecho, se le ha pedido a través de una carta por parte, por ejemplo, de Renovación Nacional, el cargo de Miguel Crispi, una carta que va enviada al presidente de la República. Pero aquí también va otro segundo punto, que es la cronología también de los hechos, porque cuando uno empieza a revisar declaraciones anteriores, por ejemplo, en julio de este año fue cuando se le preguntó al presidente de la República respecto también de la cronología de cuándo La Moneda se enteraba del caso Convenios. Fue una declaración bastante controvertida porque ahí el mandatario hizo alusión que se enteraban el 16 de junio a propósito de este medio regional, Timeline, en Antofagasta, pero también hace alusión a un oficio de la diputada Giovanna Ahumada. Lo complejo ahí entonces es que ese oficio venía de antes, del 16 de junio, por lo tanto habían alertas y de hecho en ese momento tiene que salir el ministro de Justicia a aclarar que a lo que se refería el presidente es que el Estado se había enterado de este oficio días antes cuando este documento iba dirigido en ese entonces a la Seremi de Antofagasta. Por lo tanto, se pone en duda nuevamente en qué momento sabía La Moneda ahora con esta información que entrega durante esta jornada el jefe del segundo piso. Hay otras declaraciones, pasemos también a revisarlas. Es que entró en contradicciones, queda la duda de cuándo se enteró el presidente, él supo el día 7 a través de un rumor, qué tipo de rumor, y lo primero que hizo fue contactarse con la subsecretaria de Antofagasta, que hoy día le pidieron la renuncia, de hecho. O sea, si ese rumor depende de dónde lo escuchas, tú con quién te contactas. O sea, yo creo que hay negligencia al actuar, creo que es poco creíble el relato y hay contradicciones con la fecha, y eso es un hecho. Esa es mi opinión personal. O sea, yo dentro del partido conozco si es que hay fundaciones o no fundaciones en mi partido que yo milito. Entonces, ¿de verdad no le creo al señor Crispi lo que dijo? Si bien considero que Miguel Crispi respondió adecuada, correcta y precisamente todas las preguntas, deja planteada una duda desde la perspectiva política. Y es si efectivamente
entre la fecha en la cual él personalmente toma conocimiento del caso Fundación, específicamente del caso Democracia Viva, que es el día 7 de junio, y el día en el cual el presidente de la República toma conocimiento, que es el día 16 de junio, si en ese intertanto él, como jefe de asesores de la moneda, hizo lo suficiente para haber evitado o haber puesto las alertas correspondientes para haber evitado que este tema explotara como explotó en términos de hacerle un tremendo daño al gobierno y haber hecho las denuncias, los sumarios correspondientes a tiempo. Esto demuestra una vez más que desde el inicio de esta comisión no solamente se aleja del objeto de la misma, sino también se trata de generar puntos políticos y gallitos políticos en pos de quebrar un poco lo que es la confianza de las instituciones hacia la ciudadanía. Por tanto, espero que las conclusiones de esta comisión puedan ser acordes a lo que es el objeto de la misma y no nos alejemos de ella. Bien, ahí la diputada hablaba precisamente de las conclusiones de la Comisión Mónica que van a ser entregadas ya próximamente, porque esta semana, el día jueves, es la última sesión, se va a recibir nuevamente al Contralor General de la República. Habrá que ver si nuevamente el tema Miguel Crispi se aborda con el Contralor, porque recordemos que hay un oficio de por medio, la Contraloría va a responder finalmente a pesar de que Miguel Crispi asistió durante esta jornada, y hay otro punto también que se me olvidaba y tiene que ver con el tema de la arista judicial. Miguel Crispi también manifestó su disposición a declarar rápidamente ante la justicia, esto ante los trascendidos que hubo en su momento de que estaba citado a declarar. Ya se comunicó con su abogado precisamente para contactarse con el Ministerio Público y declarar ante la justicia. Dijo que no había nada que esconder respecto al caso Convenios. Muchísimas gracias por toda la información, Estefanía. Buenas noches. Gracias, Mónica. Buenas noches. La Dirección de Educación Pública nombró este lunes a Jimena Sangüesa como la nueva directora ejecutiva subrogante del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Otra administración que llega tras la negativa del Colegio de Profesores a aceptar la propuesta del Mineduc para deponer un paro que se ha extendido por más de 60 días, con el tremendo daño, obviamente, que esto significa para los alumnos. Nos cuenta Valentina Nieto. Han pasado más de 60 días, pero el paro de profesores en Atacama no pierde su fuerza. Decenas de docentes ocuparon este lunes las dependencias del Servicio Local de Educación Pública, organismo que en medio de la crisis cambió de director. Ahora Jimena Sangüesa es la nueva directora ejecutiva subrogante, el tercer nombramiento en menos de 2 años. Ella fue nuestra jefa de DAEN cuando nosotros estábamos dentro de las municipalidades y claramente hubo una mala gestión con la administración de la educación, en donde nosotros perdimos los recursos CEP, donde fuimos castigados. Hoy día estamos, junto con este cambio, con 8 ministros en más de 40 establecimientos hoy día trabajando. Prontamente ya comienzan a concluir las obras, en 9 de ellos ya eso ha ocurrido y esperamos que las comunidades valoren este avance en lo que son las condiciones básicas. Condiciones básicas que insisten desde el Colegio de Profesores no se han cumplido en el Mineduc. En tanto, aseguran que ya comenzaron con las mejoras de infraestructura en más de 30 establecimientos del SLEP de Atacama. Es más, un 80% debería finalizar sus obras el 20 de noviembre. Nosotros lo hemos llamado que son mitómanos, o no sabemos qué le informan sus asesores. Tratan de esconder una realidad que nosotros hemos sido totalmente transparentes y hemos puesto las cosas sobre la mesa. Cuando el gobernador nos llama a estas mesas de diálogo, nosotros vamos con toda la disposición. Pero eso se soluciona con hechos, con obras y no con suspensión de las clases. Esto necesitamos abordarlo responsablemente y por lo tanto trabajando para solucionarlo, no trabajando para acrecentar el problema. Y es que la cartera ya ha puesto 2 propuestas sobre la mesa. La última contempla programas de tutorías durante enero y febrero para primero a cuarto básico y un preuniversitario para estudiantes de cuarto medio, a lo que se suma un plan de recuperación de aprendizajes. Esas son algunas de las medidas dentro de un plan mucho más amplio que contempla
contempla el apoyo pedagógico para un segmento de estudiantes que se han visto afectados por estas movilizaciones y también por los años de pandemia que se acumulan junto a esto, que dañan gravemente, obviamente, los aprendizajes de los estudiantes. Y sé efectivamente cómo se están sacando la mugre por conversar, por hablar, por convencer. Pero aquí tú no puedes enfrentarte a un muro que se llama colegio de profesores. ¿Y por qué pasa eso? Un muro que, habiéndose arreglado ya una parte de esto, tú dices van a ir entrando a los que están arreglados. Dijeron todo o nada. Postura que le ha costado críticas al gremio. El ministro Cataldo acusó incluso intransigencia desde el profesorado, el que por su parte solicitó decretar emergencia educativa en la región, además de suspender el CIMSE que se realizará este mes. No va a haber una suspensión, además hay 14 establecimientos que están en clases, sería totalmente improcedente. Además, en un contexto como este es donde más necesitamos tener ciertos datos y tener información. No va a haber tampoco un cierre del año escolar para todo el servicio local. Y es que más allá de la actual crisis, la situación en Atacama ya parecía ser crítica. En el último CIMSE, por ejemplo, la región obtuvo los puntajes más bajos del país, con una diferencia en algunas pruebas de hasta 16 puntos con el promedio nacional. La falta de material, obviamente, educativo es esencial y que no se esté distrayendo, obviamente, en las clases, preocupado, nuevamente reitero, volvemos a estos problemas de que le vaya a caer algo encima, de que se distrae con las goteras que caen del techo todas las mañanas. Entonces, obviamente no va a tener una buena concentración y obviamente no va a aprender. Crisis educativa en Atacama por la que desde el Colegio de Profesores se llamaron al presidente Boric a intervenir. Es más, durante esta semana, docentes viajarán desde la región a Santiago con la intención de reunirse con el mandatario. Bueno, hoy comenzó la discusión legislativa de las indicaciones a la ley corta ISAPRE, que busca establecer una fórmula para que estas instituciones devuelvan a los usuarios del sistema los $1.000 millones en que el gobierno cifró esta deuda. La polémica acá es que el Ejecutivo descartó la denominada mutualización, con la cual el comité de expertos había calculado la deuda en un monto bastante menor. En la siguiente nota, Orlando Silva nos explica qué significa este concepto y por qué el gobierno lo descartó. Se abre la sesión en condición de comité provisionalmente. Hasta la Comisión de Salud del Senado llegó la ministra Jimena Aguilera para explicar las indicaciones que el gobierno ingresó a la ley corta de ISAPRES, aunque hay consenso en que estas recogieron gran parte de los planteamientos que elaboró la Comisión Técnica. Desde la oposición sí se planteó preocupación por una de estas propuestas que no fue acogida dentro de las indicaciones. Es la ausencia del concepto de mutualización en las indicaciones presentadas. Es lejos lo más relevante del fallo, es lejos lo más relevante de lo que le falta interpretación. Los sistemas de seguro funcionan con el principio de la mutualización del riesgo. Entonces, a mí me parece complejo de alguna manera que esto no esté adecuadamente cubierto. ¿Y de verdad creen que esto resuelve el problema? Yo creo que no. Yo creo que eliminar el concepto de mutualización del riesgo y por tanto la mutualización de la deuda hace inviable absolutamente la subsistencia del sistema privado de salud. Es que fue justamente este concepto, la mutualización, el que usó el comité de expertos para cifrar en $451 millones el monto a devolver a los usuarios por parte de las ISAPRES. Sin embargo, el Ejecutivo descartó esta metodología y calculó la deuda en $1.000 millones. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta mutualización? En un sistema de salud, si tenemos dos personas, gastan 200 pesos en salud, 100 pesos cada uno, pero en función de su riesgo, el sistema ISAPRE le permitía a la mujer cobrarle 130 y al hombre cobrarle 70 para financiar estos 200 pesos de gasto por su cirugía, sus exámenes, etcétera, ¿no? Lo que el sistema de mutualización le dice, mire, si usted cobraba por diferencias de riesgo y usted quiere mutualizar ahora en prima plana, para mantener el mismo gasto, cobre 100 y 100. O sea, que al contratar un seguro como es un plan de ISAPRE, todos los afiliados al sistema cubren los siniestros que afectan a unos pocos. Una especie de solidaridad grupal que asumimos con nuestra prima para cubrir las urgencias de otros. Los más propensos a estos gastos pagan un poco más y los menos riesgosos pagan menos. ¿Qué ocurrió en este caso entonces? Desconoce la mutualización, es decir, miren, yo al que usted le cobraba 130, como usted le cobró en exceso porque no debía haber tarificado de esa manera, rebájele de 130 a 100 pesos. Pero lo que hace el gobierno es decir, mire, solo le puedo cobrar
100 a uno, y al otro que usted le bajó a 70 pesos inicialmente, usted no le puede subir a 100, que sería la mutualización para equiparar los riesgos, sino que le tiene que seguir cobrando solo 70. Entonces, para esas mismas dos personas los gastos en salud cuestan 200 pesos, pero ahora le puedes cobrar solo 170 pesos, por lo tanto queda desfinanciado el sistema. Desde el gobierno insistieron en que no tienen potestad para aplicar este elemento, ya que contravendría el fallo de la justicia, mientras que desde las ISAPRES se declararon como preocupados por la viabilidad financiera del sistema. La sentencia de la Corte le da un derecho a esas personas que no podemos nosotros eliminar en virtud de la ley. Por lo tanto, eso es lo que lleva a que nosotros no hayamos considerado el tema de la mutualización. Y las indicaciones recogen prácticamente la completitud del informe técnico, con excepción de elementos relacionados al cálculo de la deuda en relación a la implementación del enfoque de mutualización. La comisión técnica, cuando se constituyó, se le entregó como misión 3 objetivos, y uno de ellos central era mantener el equilibrio financiero de la industria como una manera habilitante para cumplir los fallos. La palabra que podría resumir nuestra opinión sobre estas indicaciones es preocupación, porque no tenemos certeza si en definitiva esta estrategia va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria y poder cumplir los fallos de la Corte. De todas formas, el gobierno se mostró abierto a nuevas modificaciones al proyecto, mientras que la discusión legislativa de la ley corta de ISAPRES continuará recién el próximo lunes. El gobierno presentó un proyecto de ley que busca ofrecer garantías estatales para el refinanciamiento de las deudas en la clase media. El anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, contempla que el Estado garantice el 50% de la deuda refinanciada por un plazo de 4 años. Se espera que la iniciativa sea presentada esta semana al Congreso, y algunos de sus requisitos son no tener un ingreso mensual superior al 1.500.000 pesos y que el nivel de mora no sea mayor a los 6 millones de pesos. Quiere decir que el crédito que hoy día tienen va a ser reemplazado por un nuevo crédito que va a estar garantizado en un 50% por el Estado y que va a tener una tasa de interés distinta de la que tenía el crédito original. Y por supuesto esa tasa de interés tiene que ser menor que la anterior para que le convenga, ¿cierto?, a las personas. Aquellas que sean personas elegibles, se les va a informar que están en esa situación, ¿cierto?, a ellos y a la institución financiera. Qué importante resulta que la autoridad tome conciencia acerca del grave problema de endeudamiento que afecta a millones de personas en nuestro país. Sin embargo, resulta preocupante que un problema de endeudamiento lo solucionemos con más endeudamiento. Podría entenderse que es estirar el chicle de algo que en definitiva no queremos enfrentar. Sorprende también que no se promuevan herramientas que podrían llevar a cabo las personas pagando un interés igual a cero, como es el procedimiento de renegociación que establece la Ley 20.720, Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. El proyecto contempla además ampliar las facultades de la Comisión para el Mercado Financiero para regular el pago de tarjetas de crédito. Esto debido al vacío legal que existe respecto del monto mínimo de pago. Muchas veces nos ofrecen un pago en cuotas sin intereses. Cuando toca recibir la cartola electrónica o lo que sea, se nos señala el pago mínimo a efectuar. Ese pago mínimo no incluye el pago de la cuota de esa compra en cuotas sin interés. Y si no se efectúa el pago de esa primera cuota, la manera en que esto se ofrece por parte de los emisores es que se transforma en un crédito. Y se transforma en un crédito con una alta tasa. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representa, escuchen bien, el 25,6% del Producto Interno Bruto, un cuarto del Producto Interno Bruto. Una cifra evidentemente significativa de personas que muchas veces son invisibilizadas, al igual que su labor. En el marco del Mes de los Cuidados es que ahora se lanzaron las bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados. Pero ¿cuáles son los avances en concreto? Nos lo va a contar Miranda Aspe. Me preguntaban en qué trabaja tu mamá, yo decía no, mi mamá no trabaja. Y ahora pienso, cuando a mi hermano chico le dio cáncer, la que se tuvo que ir con mi hermano a Santiago fue mi mamá, y me acuerdo, y dormía en el hospital todas las noches.
Una historia que seguramente se repite en otros hogares del país. Y es que se estima que son 600.000 las personas que en Chile realizan labores de cuidado no remuneradas, una cifra que fue parte del lanzamiento de las bases del Sistema Nacional e Integral de Cuidados. La mayoría de los hogares en Chile, cuando tienen una sola persona a cargo, esa sola persona a cargo es una mujer, una jefa de hogar que no tiene con quién compartir la carga en la casa. Más recursos para los 20 establecimientos de larga estadía para adultos mayores a cargo de Senama en todo Chile. Financiar la implementación de 20 nuevos centros diurnos para las personas mayores, llegando de esta manera a 184 comunas en el país. Por ello, de nuevo, Chile necesita un nuevo pacto fiscal, porque esto lo tenemos que sostener responsablemente en el tiempo. Distintas medidas que irían al presupuesto de 2024, el que aumentaría un 25% los recursos destinados a los cuidados. Para muchos, las labores de cuidado todavía son invisibles. Autonomía económica, corresponsabilidad de género, salud mental y uso del tiempo son las principales preocupaciones de quienes realizan este tipo de labores y que son el resultado de los diálogos sociales Hablemos de Cuidado, en que más de 12.500 personas, como Susana, participaron para aportar a esta política pública. Y lo mejor es que nosotros pudimos llegar a nuestra experiencia. Nosotros vivimos relegadas, entonces no tenemos mayor nexo ni contacto con gente que sí está dentro del gobierno, que sí manejan otras, información. Universal, con perspectiva de género, todo lo que están nombrando acá es muy importante para nosotras porque es lo que nosotras hacemos, es nuestra realidad. Realidad que gracias a la credencial de persona cuidadora y su inscripción a través del Registro Social de Hogares, ha permitido que más de 68.000 personas se reconozcan en este catastro, que en esta primera instancia permite convenios de atención preferente en organismos como FONASA, Banco Estado o el Registro Civil, entre otros. Estamos avanzando en la formulación del Sistema Nacional e Integral de Cuidados, que queremos que se consagre en una ley que lo haga permanente, una política de Estado, y también estamos avanzando en el reconocimiento con la credencial de cuidadora. Uno está ahí como maternando, cuidando, entonces como que no es fácil como darse cuenta que uno es persona cuidadora. A nosotros nos favorece mucho por el hecho de poder tener la credencial y poder entregar a donde vayamos, tener el tiempo, que ellos ya saben que nosotros tenemos tiempos limitados. En su gran mayoría la asumen mujeres, lo que también tiene un impacto de precarización en su situación económica, socialmente también, de ir perdiendo ciertos vínculos, de ir aislándose. El proyecto de ley marco del Sistema Integral de Cuidados será presentado durante el primer semestre del próximo año, a la espera de mejorar la realidad de más de 2 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad o dependencia y necesitan ser cuidados. Este es un tema que no es de minorías, este es un tema súper relevante, afecta de hecho directamente, indirectamente mucho más, pero afecta directamente a 600.000 personas en nuestro país. Es un tema además que hemos abordado en profundidad, con mucho cariño, en nuestro programa de Salud Mental y Bienestar Sanamente, coproducido con Fundación Erasmus y Grupo CAP. Si ustedes quieren profundizar, volver a ver algún capítulo que se perdieron, bueno, están todos disponibles en la lista de reproducción de YouTube en CNN Chile, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, así es que de verdad es importante tomar conciencia de aquello, profundizar, son historias preciosas de esfuerzo, de sacrificio y de muchísima resiliencia. Y estamos listos con Jacinta Molina para revisar las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Mónica. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Muy bien también. Vamos a comenzar esta revisión por el mundo, por cierto, en Medio Oriente, donde nuestra atención se ha focalizado ya en el último mes y donde lamentablemente ya ascienden a más de 10.000 los muertos en la franja de Gaza, producto de los bombardeos que se han intensificado, por cierto, en los últimos días como parte de esta ofensiva que realiza Israel en respuesta a los ataques de Hamás en su territorio, ataques que, recordemos, se cumple un mes mañana de aquello. Ha informado el Ministerio de Salud de Gaza, enclave que, recordemos, es controlado por Hamás, que son más de 10.000
Los muertos, el 40% de ellos, atención con esto, son niños y niñas. Eso es lo que se informa durante esta jornada, un recordatorio de una crisis humanitaria también que se ha ido agudizando con el tiempo y que de hecho desde Naciones Unidas, el día de hoy ya hablaban de una crisis de la humanidad, más que una crisis humanitaria. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas durante esta jornada hablaba acá de una violación a la ley humanitaria, tanto por parte de Israel con estos bombardeos como también por parte de Hamás. Y veíamos también imágenes más temprano el día de hoy de ayuda principalmente médica que lanzaba el ejército de Jordania hacia la franja de Gaza en vista de esta situación, porque sabemos hay una falta, una escasez de suplementos médicos, de energía, de combustible. Van aumentando el número de hospitales que han dejado de funcionar en medio de esta situación que tensiona la región y, por cierto, también preocupa al mundo. Además, estamos hablando de la mitad de la población son niños. Sí. Son niños y niñas. La mitad de la población en Gaza. Y ya hay un concepto básico en el derecho internacional que es el castigo colectivo está a la población civil prohibido. Una cosa es cuando hay un daño que nadie quisiera, pero se produce de manera accidental. Y otra cosa es cuando tu acción militar, por definición, va a castigar a población civil, que es lo que está pasando cuando tú, por ejemplo, no permites que entre ayuda humanitaria, o cuando tú, por ejemplo, impides la llegada de medicinas, de comida, cortas el suministro de agua o de luz, estás castigando a la población civil. ¿Sabes qué es? No solamente vas a castigar a los milicianos de Hamás, vas a castigar directamente a la población civil. Y ese no es considerado un método, ni en una guerra, es considerado un método válido. Y lo otro, hay de repente consideraciones que uno se le pierden en este mar de cifras de horrores. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de los hospitales, claro, están los temas críticos, ¿no? Las UTI, las UCI, la falta de insumos, los niños, los electrodependientes, los que no pueden ser movilizados. Pero, por ejemplo, hay un artículo muy interesante en prensa internacional también que habla de los enfermos de cáncer. Hay 9.000 enfermos de cáncer en la franja de Gaza, por ejemplo, que no tienen tratamiento. Exacto. Un caso, por dar uno de los muchos que podríamos dar. Claro, es una situación que, recordemos, deja a personas muy vulnerables que ya vivían en un estado tal, y con esto se ha visto agudizada esa situación a niveles dramáticos. Y además, Mónica, recordemos que durante este fin de semana principalmente hemos visto un aumento de la presión internacional para que haya acá algún tipo de tregua, alto al fuego, un cese de las hostilidades, algo a lo cual Israel se ha negado, de hecho, incluso con la presión que llegaba desde los Estados Unidos, pero no por ese punto, sino que para lo que llaman una pausa humanitaria. Ha reiterado el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, que estuvo precisamente en la región hace pocas horas, que Estados Unidos no está a favor de un alto al fuego, sí de pausas humanitarias, que era algo que, según comunicó la Casa Blanca durante esta tarde, también hablaron Joe Biden con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Pausas tácticas, decían desde Washington, para permitir, entre otras cosas, la liberación de los rehenes, la entrega de la ayuda humanitaria y también evacuación de civiles de las zonas de los combates, en momentos en que además el ejército de Israel ha dicho que tiene prácticamente dividida en dos la franja de Gaza y que durante la última jornada apuntó a varios objetivos de Hamás en la zona, pero claro, está la preocupación internacional por esta situación, la afectación a los civiles en este enclave palestino y, por cierto, la cifra que va creciendo con el paso de los días. Ya son más de 10.000 muertos en la franja de Gaza, más del 40%, lo decíamos, niñas y niños. Hay también mujeres, por cierto, adultos mayores, hombres, y se reporta también durante esta jornada que los heridos ascienden a más de 25.000 en medio de esta situación que mañana cumple un mes desde su inicio, esta guerra entre Hamás e Israel. Sí, 7 de octubre, un día tremendo, completamente condenable, el ataque terrorista de Hamás, una barbarie también, pero
La legítima defensa no se puede realizar a través de cualquier método. No todos los métodos son válidos. Y a propósito de este tema, vamos a ver también las repercusiones que está teniendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque desde la Embajada de Israel en Chile, durante esta jornada concretaron la exhibición de imágenes inéditas, decían, de este ataque de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre. Imágenes que habían advertido previamente eran bastante crudas, y eso generó polémica y críticas principalmente de la comunidad palestina acá en Chile. Vamos a ver parte de las reacciones que ha dejado esta situación acá en Chile. Hemos exhibido información audiovisual que fue captada por las cámaras, diferentes cámaras de cuerpo y de calle y de seguridad en 7 de octubre en Israel. Me sorprende que hay gente que intentaban evitar esta transmisión que hemos tenido hoy en día, y parece que ellos tienen más rechazo a la transmisión de lo que hemos hecho. Estamos trabajando 100% acatando la ley internacional y la ley humanitaria. No solo Israel dice, y lo estamos haciendo no por la presión del mundo, de la opinión pública mundial, sino es lo que somos. Mantenemos el derecho internacional porque este es el carácter de Israel. ¿Qué busca el gobierno de Israel haciendo este tipo de acciones, de este tipo de exhibiciones? Y la pregunta, a mi juicio, es que el mensaje que quieren entregar es, lamentablemente, demonizar al pueblo palestino para de alguna u otra manera poder seguir adelante su genocidio que está ocurriendo en Gaza. Con todas sus letras, genocidio. En menos de un mes de acciones bélicas de parte de Israel a Gaza, ya tenemos más de 10.000 muertos. 10.000 muertos. Más de 4.000 de ellos son niños o niñas. Israel quiere justificar con estas exhibiciones el genocidio y quiere transformarse en víctima cuando históricamente han sido victimarios. Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Esa es la única realidad. Y no es para convocar a un evento para verlo. Este es un acto de propaganda para justificar la continuidad de los actos de genocidio. ¡Qué vergüenza! Nosotros, como palestinos, respetamos la moralidad y no necesitamos mostrarlos como propaganda. Históricamente, por 105 años, nunca hemos utilizado nuestras víctimas como propaganda. Son las reacciones que deja esta exhibición en nuestro país, y cuando ya lo comentábamos, Mónica, mañana se cumple un mes desde el inicio de esta guerra con ese ataque, lo decíamos en su momento, inédito por parte de Hamás en territorio israelí, y que da paso a esta contraofensiva con los bombardeos que no han cesado desde ese entonces en este enclave palestino y que ya dejan más de 10.000 personas fallecidas. Recordar además, en medio de todas estas cifras lamentables, que Israel ha informado de 1.400 muertos en su territorio luego de este ataque de Hamás, y cifra en 240 las personas que se mantienen secuestradas. Tremendo. Vámonos ahora a Estados Unidos. Vamos a hablar de líos judiciales y también de cómo está la campaña allá un año de las elecciones presidenciales en ese país. Hablemos de lo primero, los líos judiciales de Donald Trump, el exmandatario que se mantiene en la cabeza de la carrera por la nominación republicana y que el día de hoy testificó en este juicio civil por fraude, por presunto fraude en el estado de Nueva York. Fue una declaración de 4 horas bastante tensa, donde incluso el juez debió llamarle la atención no solo a él, principalmente a sus defensores, sus abogados, para recordarles que acá Trump debía contestar solamente preguntas y no dar un discurso político, que era lo que finalmente estaba haciendo Trump en su momento cuando acusa nuevamente una persecución política, habla de una guerra política en su contra y apunta directamente a la fiscal de Nueva York y también
al juez, que recordemos es el que tiene que decidir en este juicio donde no hay jurado y, recordemos, tiene carácter civil. Es decir, no hay una pena de cárcel acá a la que se arriesga Trump por esta investigación donde se acusa a sus empresas, a la familia Trump, que están a cargo de esta gran organización, de enriquecer su patrimonio falsamente, esto para obtener réditos, ya sea con bancos, obtener ahí beneficios en créditos y también en el pago de impuestos. Parte de las acusaciones que se han hecho en esta causa, que tenemos que diferenciar de las otras, que tienen carácter penal y donde ahí sí Trump arriesga una pena de cárcel. Pero lo cierto es que con todo esto, nada le está afectando a Trump en su carrera para volver a ser candidato presidencial, la carrera interna, e incluso medido frente a Joe Biden, que es el otro tema que vamos a analizar, porque de hecho The New York Times publicaba durante las últimas horas una encuesta respecto a estos llamados estados clave, bisagra, que no tienen una definición si son prodemócratas o pro-republicanos, pero que sí son los que definen una elección. Y en el total de 6 estados hay 4 de estos donde Trump aventaja a Biden a un año de la elección según este sondeo. Ahí la diferencia es clara, poco más del margen de error, salvo en Nevada. Te los voy a enumerar primero. Nevada, Georgia, Arizona y Michigan. Ahí hay una clara ventaja de Trump ante Biden. En el caso de Nevada, por casi 10 puntos. Y en los otros 3, superando levemente el margen de error que, ojo, es alto en comparación a otras encuestas que hemos revisado. Acá en este caso va entre 4,4 a 4,8 puntos. Por lo tanto, también hay que mencionar que hay que revisar con atención este sondeo dado ese margen de error. Hay solo un estado de estos 6 bisagra donde se impone Biden, que es Wisconsin. El otro, Pensilvania, ahí hay una diferencia más leve dentro de ese margen de error que sabemos es fundamental para leer este tipo de encuestas, pero generan alerta sobre todo ya en el lado demócrata, donde incluso se ha leído en las últimas horas a estrategas de este partido hablar de la posibilidad de que Joe Biden no sea el candidato que obtenga la nominación. Está enfrentando varios desafíos el actual mandatario. Uno tiene que ver con los índices de popularidad a su gestión que han sido bajos en los últimos meses. También las dudas de su edad. Va a cumplir prontamente 81 años. Y además ahora está enfrentando las críticas por el manejo a la crisis en Medio Oriente. Sí, y él había dicho que sabía que era un presidente de edad cuando asumía y que solo quería ser un puente entre una generación y otra. Él hablaba de no ir a la reelección en un comienzo. Exactamente. Eso cambió. Absolutamente, porque además tampoco se ha visto otra figura en el Partido Demócrata que pueda tomar ahí la posta. Claro, es que si tú estás diciendo como presidente que tú vas a ir, eclipsas a cualquier posibilidad, y eso lo hemos visto, da lo mismo si es Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile. O sea, cuando estaba Michelle Bachelet no surgían otros porque siempre estaba la duda si venía otro. Cuando estaba el expresidente Sebastián Piñera también era difícil que surgiera alguien más. O sea, hasta que no cierran las puertas, lo que tienen el principal posicionamiento cuesta que surjan otros. El tema es que ahora sí queda menos de un año, quedan menos de 365 días porque esa elección está programada para el 5 de noviembre del próximo año. Así que vamos a estar muy atentos a esta carrera presidencial. Vamos a terminar nuestra revisión por el mundo en Reino Unido, en Londres, con estas imágenes que se registraron. Sí, y es el mismo grupo, Just Stop Oil, que se manifestó de esta manera en la Galería Nacional de Londres, atacando una famosa obra del artista español Diego Velázquez, La Venus del Espejo, cuyo vidrio que la protegía en este museo queda destruido luego de que a martillazos este grupo de activistas medioambientales protestara y atacara esta obra. Ha dicho la policía de Londres que detuvo a estos activistas y al mismo tiempo también este museo ha señalado que su grupo de expertos está estudiando los daños que ha sufrido este cuadro. Es el vidrio que la protegía el que resultó principalmente dañado, pero están evaluando, por cierto, los daños también a la obra. Y ojo,
no es primera vez que esto le pasa a este cuadro. En 1914 también fue blanco de otra manifestación donde a cuchillazos una activista que estaba protestando por la detención de una mujer en medio de la lucha por el voto femenino en Reino Unido. También se registra entonces una manifestación similar con esta obra y ahora tiene esas imágenes de un grupo, ya lo decíamos, que ha repetido imágenes como esta en museos de Londres y también en otros países. Y encuentran que esto es súper progresista, Tiene mucho que ver hablar en contra de los combustibles fósiles y echarse en el fondo parte de una obra de, perdón por lo poco académica, dañar una obra de arte incalculable. Insólito. En fin, muchísimas gracias, Jacinta, pero vamos a una información de último momento. Bueno, y atención con lo siguiente, porque es una información bien grave, y es que, según informa nuestro medio asociado Radio Bio Bio, se confirman al menos, escuchen bien, 14 víctimas fatales en un incendio de viviendas en una toma en Coronel. Es un incendio originado pasada a las 7 de la tarde de hoy en el Cerro Obligado en la comuna de Coronel, todo esto en la región del Biobío, y hasta el momento habría afectado a 2 viviendas. Según el municipio de Coronel, se confirmó de manera oficial que al menos 14 personas murieron en este siniestro. Es un hecho que se ubica en 2 casas, como les decíamos, en una toma que está en el sector de Vista Hermosa con calle Central. Hubo personal de emergencia trabajando, dicen en el municipio, y reportan en la zona efectivos de carabineros, voluntarios de bomberos, y aún así no se logró evitar el fallecimiento de estas 14 personas. Además, hubo pérdida total, no se ha podido aún confirmar la edad de las víctimas, y a eso de las 9 de la noche, hace poco más de media hora, se logró controlar el incendio, pero había sido súper complicado a pesar de la labor muy esforzada del personal de emergencia y de bomberos, pero las condiciones climáticas hacían muy difícil el trabajo. Se está investigando todavía, no se han determinado las causas de este siniestro, pero la verdad es que obviamente que es una noticia súper dolorosa de contarles. Son 14 vidas perdidas en este incendio en una toma en Coronel, todo esto en la región del Biobío. Y con esta noticia súper triste, dramática, nos vamos a la pausa y regresamos con más a CNN. Vamos a ir de inmediato al contacto con el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, porque les comentábamos un incendio en la comuna de Coronel. Dejó al menos 14 fallecidos. Alcalde, muchísimas gracias por contactarse con CNN Chile y queremos preguntarle la información que usted maneja, si efectivamente el número de fallecidos se mantiene en 14, qué sabemos de ellos, si las familias han sido contactadas ya, si están identificadas además las personas o no. Difícil decirle buenas noches, Mónica, alcalde. Es que no podría decir buenas noches porque estamos bastante consternados producto de la situación que se viviera hoy día en nuestra ciudad de Coronel. 2 viviendas afectadas por un incendio fulminante que afectara a 14 personas, dentro de ellas varios niños, que es lo que más nos afecta, producto de este incendio que se produjera en el sector, principalmente el campamento de los Pirquenes, en nuestra ciudad de Coronel. Alcalde, se decía que todavía no se sabía la causa del siniestro, pero ¿nos podría confirmar usted? Comienza a eso de las 7 de la tarde. Aparte de los fallecidos, ¿hay también lesionados entre los vecinos o el personal de emergencia? No, hasta el momento no tenemos información de personas lesionadas, solamente las 14 personas fallecidas, y lo que más nos duele es que dentro de esas 14 personas fallecidas hay varios niños, y eso claramente va a ser parte de la investigación que se va a desarrollar. Supuestamente sería a través de una fuente de calor, que puede ser una estufa a combustión lenta. Es parte del informe que tendrá que entregar el carabinero y la cantidad de compañías que trabajaron para poder contener este incendio en el sector Los Pirquenes, la toma de Los Pirquenes del sector de Coronel. Alcalde, ¿son 2 viviendas, entendemos? ¿Son 2 familias o en ellas vivían más familias? Son 2 viviendas, son 2 familias que estarían afectadas de manera directa.
hasta la información que tenemos en estos momentos. Nos decía usted también entonces, no hay lesionados, son 14 los fallecidos. ¿Pudo concurrir y cuáles fueron las dificultades también del trabajo para bomberos? Porque es además una toma, no sé si tenían posibilidad de tener acceso a agua rápidamente, si tuvieron facilidad para llegar, si el camino es complejo. ¿Y qué pasó? Que terminan falleciendo 14 personas. ¿Es muy rápido cómo se propaga el siniestro? ¿Qué sabe hasta ahora, alcalde? Es un hecho lamentable, Mónica. Es un hecho donde rápidamente concurren distintas compañías de cuerpos bomberos de Coronel. Se puede trabajar de manera directa. A pesar de ello, el nivel de alta intensidad del incendio generó que se consumiera de manera inmediata estas 2 viviendas de material ligero que están insertas en una de las tomas más importantes de nuestra ciudad, donde hay más de 280 familias, principalmente en nuestra ciudad de Coronel, y que terminara con 14 personas fallecidas. Esto debe ser una catástrofe, debe ser desde la muerte de los mineros, los 21 mineros del carbón, que no teníamos una situación tan compleja como lo que estamos viviendo el día de hoy. Por eso es que estamos consternados producto de esta situación. Ahora, hay situaciones de riesgo, me imagino, en otras tomas, son viviendas además de material ligero, entonces se pueden extender rápidamente y no sé si ustedes están trabajando también en detectar estos puntos más complejos. Estamos en coordinación, lo hemos dicho en el último COGRI comunal, nuestra preocupación respecto, y yo te quiero recordar, Mónica, estuvimos en febrero de este año producto de los incendios forestales. Sí, pues. Hoy día una de nuestras principales preocupaciones como alcalde de la ciudad de Coronel estaba centrado en qué es lo que ocurría con las tomas irregulares. Tenemos 13 tomas en Coronel, Mónica, más de cerca de 1000 personas viviendo en distintas tomas irregulares muy cercanas a sectores forestales en nuestra ciudad de Coronel. Por lo tanto, en el último COGRI comunal habíamos manifestado nuestra preocupación. Lamentablemente, el día de hoy, a eso de las 19 horas, un incendio de alta intensidad consume 2 viviendas y termina con 14 personas fallecidas. Yo estoy ahora todavía en Santiago, producto de una reunión que estábamos sosteniendo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, justamente para poder abordar las temáticas de seguridad bajo mi agenda de 2 días que teníamos acá en Santiago, y ahora a esta hora de la noche ya voy viajando hacia Coronel para poder atender lo que significa esta emergencia. Alcalde, entiendo que también complicó aún más la emergencia el tema de las condiciones climáticas. Mucha lluvia en Coronel, harto viento, que claramente afecta el trabajo de las compañías del cuerpo de bomberos, que lamentablemente no pudieron hacer nada. Y lo que hoy día he decretado como alcalde, ya he instruido como alcalde primero a todo el equipo municipal que está desplegado en el sector de la toma de los Criquenes, pero además voy a decretar como alcalde lo menos 2 días de duelo comunal, porque esto es algo que, vuelvo a decir, estamos total y absolutamente consternados, todos los habitantes de nuestra ciudad de Coronel. ¿Hay supervivientes también de estas familias afectadas, de estas, a lo menos, por lo que se sabe hasta ahora, 2 familias afectadas? 2 familias afectadas, no tenemos información directa de algún sobreviviente producto de este incendio. Yo trataría, y te agradezco este espacio, Mónica, porque siento que hay que ser muy prudente respecto a la información que se entrega, porque se ha dicho varias cosas, y muchas de ellas muy alejadas de la realidad. Cuéntenos cuáles no son efectivas, para ir despejando cosas, cuáles no son efectivas. Mire, la verdad que se ha manifestado que esto que funciona como una guardería irregular, que hay X cantidad de niños fallecidos. Yo trataría de ser prudente en virtud de lo que significa las vidas que afectó este incendio, y esperaría la información oficial, que espero entregar durante un par de horas, porque yo ahora me retiro de Santiago y voy rumbo por tierra hacia Coronel para estar a primera hora entregando información oficial y entregar también, obviamente, nuestro más sincero pésame en general a un incendio que ha afectado no solamente por la cantidad de personas fallecidas, sino que por los niños y niñas que han fallecido en nuestra ciudad de Coronel producto de este incendio.
Alcalde, quiero agradecerle al alcalde Boris Chamorro, alcalde Coronel, se ha contactado con nosotros en medio de esta emergencia, los ocupamos porque sabemos que tiene que volver rápidamente a su comuna, la comuna de donde es alcalde, y las pantallas obviamente de CNN Chile abiertas para lo que sea necesario, y un abrazo solidario también a toda la comuna de Coronel, que está como nosotros consternados con lo ocurrido. Muchas gracias, Mónica. Solamente señalar que esto abre hoy día abre una visión que tenemos que tener como ciudad, como país en general, respecto a lo que significa los asentamientos irregulares, pero también la cantidad de inmigrantes irregulares que tenemos en nuestra ciudad de Coronel, que lamentablemente aquí hay un ejemplo de las cosas que no queremos para nuestro país y que nos afecta tanto a nosotros como autoridad, pero sobre todo a toda nuestra ciudad de Coronel. Alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Tremendo, nos gustaría no terminar así, obviamente un noticiero, pero es importante darles cuenta, justamente como decía el alcalde también de Coronel, poner en contexto lo que estaba ocurriendo, despejar también informaciones que aún no han sido chequeadas y que apenas lo hayan sido, se las vamos a estar entregando. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y como cada lunes aquí se debate, tenemos un gran panel para conversar, para debatir, así es que no se lo pierdan. Lunes 6 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.